Solía pensar que mi hogar era inquebrantable. 4 paredes construidas no solo con ladrillos y madera, sino con años de sacrificio, lealtad y confianza. Pero a veces lo que te destruye no es una tormenta que irrumpe por la puerta, sino un susurro detrás de ella. Esa noche la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Había subido las escaleras sin hacer ruido, moviéndome como quien no quiere despertar a nadie. La luz bajo la puerta de nuestro dormitorio proyectaba una línea pálida sobre la alfombra del pasillo. Estaba a solo unos pasos cuando la oí su voz. La voz de mi esposa. Familiar, suave y sin embargo diferente. No fue ese el tono que usó conmigo. Fue un comentario bajo, mesurado y teñido de una especie de diversión cruel. Me quedé paralizado con la mano todavía en el aire, a centímetros del pomo de la puerta. No se defenderá, es demasiado orgulloso. Las palabras escaparon de su boca como una espada sacada de su vaina. Se me revolvió tanto el estómago que pensé que me doblaría. Había oído a mi esposa decir miles de cosas a lo largo de los años, palabras de amor, de consuelo, de frustración durante pequeñas discusiones, pero nunca nada parecido. No eran palabras para mí, eran sobre mí. Esperé. Mi respiración se hizo más lenta, aunque el pulso me retumbaba en los oídos. Se oyó una risa débil, breve, contenida, como si supiera algo que yo desconocía. Había alguien más en la habitación. No podía oír su voz con claridad, solo un murmullo bajo, pero sabía que no estaba sola. Y esa risa me dijo que no eran solo chismes. Era un plan. Cree que no hay problema al decir eso, pensé. Porque cree que nunca lo oiré. Porque cree que me conoce. Tenía razón en una cosa, no entré de golpe. No abrí la puerta de golpe ni exigí explicaciones. Mi orgullo no consistía en evitar una pelea. Mi orgullo consistía en saber cuándo elegirla. Retrocedí, cada movimiento deliberado, silencioso, mi mente acelerada más rápido de lo que mi cuerpo podía seguir. El pasillo se sentía más frío ahora. La calidez del hogar que había construido con mis propias manos había desaparecido, arrebatada por el sonido de su voz en la oscuridad. Mientras me dirigía hacia las escaleras, un hombre cortó el tono apagado de su conversación. Juez Harris. Lo dije de manera casual, casi como si lo hubiera pensado después, pero mis instintos me hicieron caso. El nombre tenía peso, autoridad, poder, y oírlo en mi habitación de labios de mi esposa me hizo sentir mal de una manera que aún no podía explicar. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que me dolían los dientes. Sentía un espasmo en el músculo de la mejilla. Juez Harris. No conocía al hombre, aún no. Pero incluso en ese momento comprendí algo instintivamente. No se trataba de amor ni siquiera de traición en el sentido habitual. Se trataba de algo más grande, un juego. Y yo no era solo un marido en el fuego cruzado. Yo era el objetivo. Llegué al pie de las escaleras y me quedé allí en la oscuridad durante lo que me parecieron minutos. Ningún movimiento, ningún sonido salvo el leve zumbido del refrigerador en la cocina. Apreté los puños y luego los aflojé. Mi instinto me decía que la confrontara, que le revelara la verdad en ese mismo instante, pero los instintos son peligrosos cuando los impulsa el dolor. Pensé en los años que le había dado mi lealtad, mi confianza, lo mejor de mi juventud. Todas las noches que llegaba a casa exhausto, pero aún así encontraba tiempo para escucharla hablar de su día. Todas las cosas que había hecho en silencio sin pedirle las gracias. Y allí estaba ella, hablando suavemente en la oscuridad con alguien más, planeando algo, segura de que nunca me opondría. Ella estaba equivocada, pero no de la forma que ella esperaba. No iba a atacarla a ciegas, no, eso le haría el juego demasiado fácil. Yo escucharía, yo miraría, yo esperaría, porque la verdad es que se aprende mucho más en silencio que en ruido. Esa noche fui a la habitación de invitados, cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en el borde de la cama y me quedé mirando el suelo hasta que los dibujos de la alfombra se desdibujaron. Mi respiración se estabilizó, pero mi mente no. Seguí repitiendo sus palabras. No se defenderá, es demasiado orgulloso. Era extraño cómo una sola frase podía hacerte replantearte toda una vida. Cómo podía convertir años de recuerdos compartidos en preguntas. ¿Siempre fue así? ¿Había estado ciego todo este tiempo? En algún momento debí dormir. Aunque fue de esos sueños que no te hacen descansar. Mi cuerpo se apagó, pero mi mente siguió funcionando, dándole vueltas a cada detalle.
Cuando abrí los ojos, la habitación estaba inundada de la tenue luz de la mañana. Por un momento me pregunté si todo había sido un sueño a medias provocado por el cansancio, pero entonces oí movimiento en el pasillo, rápido, leve, casi demasiado alegre para la hora. Me quedé sentado escuchando. Un golpe en la puerta rompió el silencio, no de ella. Cuando lo abrí no había nadie, solo un sobre en el suelo. Mi nombre estaba escrito en el anverso con tinta negra y negrita. La dirección del remitente no era personal. Era de un despacho de abogados. Mis manos lo apretaron con fuerza. El papel se arrugó ligeramente bajo mi agarre. No la abrí. Todavía no. Me quedé allí mirando mi nombre, sintiendo de nuevo el mismo aire frío de la noche anterior envolviéndome. Sabía que lo que había dentro sería el siguiente movimiento en un juego que no había aceptado jugar. Pero también sabía esto no me rompería. Si querían probar lo orgulloso que estaba, estaban a punto de descubrirlo. El sobre era más pesado de lo que el papel debería ser. Sus bordes se clavaron en mis dedos como si estuviera vivo, como si supiera el peso de lo que cargaba. Le di la vuelta una y dos veces casi con miedo de abrirlo. El sello se rompió con un ruido demasiado fuerte para el silencio de la habitación. Dentro había una sola hoja de papel grueso y caro. Tinta negra. Líneas escritas con precisión. Mis ojos captaron las palabras antes de lo que deseaba. Petición de disolución del matrimonio. Leí despacio, cada palabra se hundía como una piedra en agua quieta. Las acusaciones estaban ordenadas: negligencia emocional, irresponsabilidad financiera. Mentiras. Cada palabra es una espada que se vuelve hacia adentro. Me recosté dejando que el cuero de la silla crujiera bajo mí. Sentí un sabor metálico en la boca como si me hubiera mordido la lengua. Mis ojos se deslizaron al final de la página, hacia el juez ASIGNADO.JUSHARRRIS.E. El nombre me impactó más que las acusaciones. Harris no era un juez cualquiera, era un conocido de la familia. Un hombre que le debía más de un favor al hermano de mi esposa. Me ardía el pecho. No fue un malentendido. Esto fue una trampa. El tipo de configuración de la que no te vas limpio. Me imaginé entrando en la habitación de al lado, arrojando el periódico frente a ella y preguntándole ¿por qué? Pero el momento se repitió en mi cabeza como una escena que ya había visto. Su rostro sereno. Sus respuestas ensayadas. Mi ira se convirtió en su evidencia. En cambio me puse de pie, caminé hacia mi escritorio y abrí el cajón donde guardaba los libros de contabilidad familiares. Libros gruesos, años de números. Mi letra en cada línea. Prueba de cada trasnochada, cada madrugada, cada trato cerrado para mantenernos a la vanguardia. Los hojeé sin buscar nada hasta que lo encontré. Una transferencia. Pequeña, casi nada. Luego otro, un mes después. Y otro más. La cantidad de gente aumentó. No lo suficiente como para llamar la atención de inmediato, pero sí lo suficiente como para desangrarme poco a poco con el tiempo. Había estado planeando esto. No durante semanas. No durante meses, durante años. El aire se sentía más frío, como si la habitación misma se hubiera alejado de mí. Mi corazón se ralentizó. La ira no aumentó, sino que se calmó como una piedra que se hunde en el fondo de un pozo profundo. Conocía esa clase de calma. Llegaba cuando lo peor ya había sucedido, y lo único que quedaba era qué ibas a hacer al respecto. Cerré el libro con cuidado, con los dedos apoyados en la tapa. Mi mente empezó a contar movimientos sin darme cuenta. Esto no iba a ser cuestión de peleas a gritos ni de comparecencias ante el tribunal. Se trataría de paciencia, precisión, silencio. El juego tenía reglas y yo iba a aprenderlas todas. Esa noche hice una llamada que no había planeado hacer en años, quizá nunca. Daniel contestó al tercer timbre. Su voz era exactamente como la recordaba, baja, firme, como la de un hombre que nunca necesitaba levantar la voz para conseguir lo que quería. «Ha pasado un tiempo», dijo. «Sí», respondí. «Tengo un problema». «Ya lo creo», dijo. «Solo me llamas cuando hay sangre en el agua». Le conté todo: la carta, el juez, los traslados. No todo de golpe, sino a trocitos, como si fuera poniendo las cartas sobre la mesa una a una. No me interrumpió, ni siquiera dijo nada. Cuando terminé, dijo: «Esto no va a ser una pelea abierta, ¿verdad?» «No», dije. «Esta será una guerra en la sombra». Una pausa. Entonces su voz, más baja que antes: «Ella no es la única que está intentando arruinarte.
Las palabras cayeron más pesadas que el sobre, y por primera vez ese día me di cuenta de que había estado mirando el campo de batalla equivocado. La voz de Daniel era lenta como si eligiera cada palabra con cuidado. Necesito decirte algo, pero no te va a gustar. Me recosté en la silla, agarrando el teléfono con más fuerza. Entonces no alargues el asunto, Daniel. Hubo una pausa, de esas que te dicen que lo que venga lo cambiará todo. Soy David, dijo finalmente. Tu hijo. Algo dentro de mí se congeló. ¿Y él qué? Le ha estado pasando información a tu esposa. Sobre tus cuentas, tus negocios. Me reí una vez, un sonido hueco. Eso es ridículo. Ojalá lo fuera, dijo Daniel en voz baja. Entonces oí el leve crujido del papel al otro lado de la línea. Te envío algo ahora. Mi teléfono vibró un momento después. Fotos. Una mesa de café. David, mi hijo inclinado hacia ella. No sonreían, tenían la cabeza inclinada sobre una carpeta llena de documentos. Conocía esos papeles. Los había firmado yo mismo. Me quedé mirando las imágenes hasta que se desenfocaron. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla, queriendo borrarlas, pero mis ojos no apartaban la mirada. Dime que estás seguro, dije. No te llamaría con nada menos. Terminé la llamada sin decir otra palabra. La habitación se sentía más pequeña, las paredes más cerca. Me quedé allí sentada, mi mente divagando sobre meses que creía entender. La forma en que David había estado, distante. Demasiado ocupado para visitarme. Las excusas, reuniones que se alargaban, amigos que lo necesitaban, y esas llamadas que terminaba en cuanto yo entraba en la habitación. Me dije a mí misma que no era nada. Me dije a mí misma que solo estaba madurando. Ahora las piezas encajan de una manera que no quería. Me levanté y caminé hacia el estante donde guardaba el pequeño reloj de plata. Se lo había regalado el día de su graduación. Apoyé la mano en su hombro y dije con voz firme: mantente firme con la verdad sin importar el COSTO.INCLUS, o lo había grabado en la parte trasera. Le di la vuelta al reloj, pasando el pulgar por las palabras como si al tocarlas volvieran a ser reales. ¿Las recordaba? ¿O se habían desvanecido de su mente como el grabado se desvanecía lentamente del metal? El silencio en la casa era denso. No dormí. No lloré. No tenía sentido ninguna de las dos cosas. En cambio hice un plan. No con ira, no de la que arde rápidamente y se apaga, sino con la lentitud y el propósito con que un hombre afila un cuchillo que sabe que necesitará. Creían que me tenían acorralado, que me derrumbaría, que estaría demasiado cegado por la traición para moverme. Estaban equivocados. Pasaron las horas. Me senté en la oscuridad sin dejar de darle vueltas al reloj. La calle estaba vacía, con ese silencio que te hace oír cada tic-tac del reloj, cada susurro de tus pensamientos. Recordé la primera vez que David me mintió. Tenía 9 años y me dijo que no había roto la ventana del vecino. Ya sabía la verdad entonces, pero lo dejé confesar por su cuenta. Tardó 2 días. Pensé que habíamos construido algo más fuerte después de eso. Pensé que había aprendido. Ahora me di cuenta de que tal vez simplemente había aprendido a ocultarlo mejor. El teléfono de la mesa vibró haciéndome reaccionar. Esta vez no era Daniel. El identificador de llamadas me dio un vuelco en el estómago. El banco. Señor Hale, dijo la voz al otro lado, educada pero tensa. Me temo que necesito confirmarle algo. Su cuenta comercial conjunta ha sido vaciada. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la oscuridad a mi alrededor, sintiendo el peso del reloj en la palma de la mano. Estaba empezando. A la mañana siguiente de la llamada al banco, la casa se sentía diferente. No más silenciosa, solo más pesada. Cada sonido parecía llegar demasiado lejos: el crujido de una silla, el tintineo de una cuchara contra una taza. Ya no era solo mi casa, era un escenario, y tenía que actuar. Cuando entró en la cocina, yo ya estaba en la mesa, con el café en la mano y una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Buenos días, dije con voz suave y tranquila. Buenos días, respondió, sin mirarme más de un segundo antes de volverse hacia la tetera. Llevaba el pelo recogido, pero algunos mechones sueltos le caían hacia adelante ocultándole la cara. No se molestó en recogerlos. Estudié el modo en que se movían sus manos, rápidas, eficientes, casi inquietas. «Te levantas temprano», dije con ligereza. Se encogió de hombros levemente. «Cosas que hacer». Sin más detalles. Sin calidez.
Desde el pasillo se oyeron pasos. David apareció con los hombros encorvados, la mirada perdida en el suelo y en el teléfono. Murmuró un hola sin parar. Noté que se tensaba ligeramente al pasar junto a mí como si mi presencia fuera una intrusión. Mantuve la sonrisa. ¿Un gran día? Algo así, dijo, desapareciendo en la sala de estar. Así empezaban los días, pequeños intercambios que decían todo y nada al mismo tiempo. Fue en esos silencios que empecé a fijarme en los detalles. La pantalla de su teléfono iluminándose a horas intempestivas. Sus llamadas susurrantes a puerta cerrada. Y con frecuencia un nombre deslizándose entre sus conversaciones como una sombra, el juez Harris. Al principio era solo ruido de fondo, pero pronto empecé a captar la forma de sus palabras. Favores, fechas límite, cronología. Siempre con ese nombre cerca como si fuera un amigo de confianza que conocía su secreto. No pregunté. Las preguntas solo los harían más cuidadosos. En cambio escuché. Siempre escuchando. Empecé a guardar una pequeña libreta de cuero en el bolsillo de mi chaqueta. Al principio solo contenía fechas y algunas palabras. Fragmentos de conversaciones que oía por casualidad. Luego, con el paso de los días, las páginas se hicieron más pesadas. Horas, lugares, nombres. Una lista de números de teléfono que anotaba cuando ella dejaba su portátil desatendido. Fotos de recibos que encontré en el cajón de la cocina. Copias de extractos bancarios que imprimía desde el ordenador compartido de la oficina a altas horas de la noche. Cada acto me parecía peligroso y necesario. Mi propio hogar se había convertido en territorio enemigo, pero me negaba a abandonarlo. No abandonas el terreno que has construido con tus propias manos. Lo defiendes silenciosamente, estratégicamente, hasta que vuelve a ser tuyo. Una noche, mientras ambos estaban fuera, caminé por el pasillo hacia la sala. Mis ojos se posaron en el retrato familiar colgado en su lugar habitual. Los tres sonriendo en una cálida tarde de verano de hace años. La luz era perfecta ese día, la felicidad parecía real porque en aquel entonces lo era. Me quedé allí más tiempo del que pretendía. Esa fotografía se había convertido en algo más que un recuerdo. Era un recordatorio de lo que querían destruir y de la verdad que me aseguraría de que el mundo viera. Para la segunda semana se sentían más cómodos conmigo. Esa era la ventaja de actuar bien, creían que seguía ciego. Cuanto más lo creían, más descuidados se volvían. Una noche David llegó tarde a casa. Oí que la puerta principal se abría lentamente, el silencio deliberado de alguien que esperaba no despertar a nadie. Me quedé a oscuras escuchando el débil sonido de su voz en la cocina. Una llamada telefónica. Fue breve. Sí, no lo sabe. Estamos bien, solo sigue el plan. Entonces se abrió la puerta del refrigerador y momentos después se fue a su habitación. Lo escribí todo. Al día siguiente la encontré sentada en el escritorio de nuestra pequeña oficina en casa. No me oyó entrar. Estaba escribiendo con el rostro iluminado por el brillo de la pantalla del portátil. Vi la esquina de un documento, algo con números en columnas ordenadas antes de que lo cerrara. ¿Necesitas algo?, preguntó, su tono casual, pero sus manos permanecieron cerca de la computadora portátil, listas para cerrarla de nuevo si me acercaba. Solo busco la grapadora, dije. La vi en el estante, la cogí y salí sin pensarlo 2 veces. La verdad es que no necesitaba la grapadora, necesitaba que ella siguiera creyendo que yo era inofensivo. Esa noche, tarde, se presentó la oportunidad. La casa estaba en silencio. Su portátil estaba sobre el escritorio, con la pantalla oscura pero desbloqueada. Mi corazón latía lento pero constante. Retiré la silla, con cuidado de no rayar el suelo. No tuve que buscar mucho. Había una carpeta justo en el escritorio. No estaba escondida en un laberinto de archivos, ni disfrazada con un nombre aburrido. Simplemente estaba ahí como si me retara a abrirla. El título me dejó paralizado. Plan final. Me quedé mirando las palabras un buen rato con la mano sobre el panel táctil. Lo que contuviera podría cambiarlo todo, podría confirmar lo que sospechaba, o revelar algo mucho peor. La casa se sentía aún más silenciosa ahora, como si estuviera conteniendo la respiración conmigo. Y entonces hice clic. Abrir esa carpeta fue como forzar la puerta de una casa donde había vivido, pero ahora estaba vacía, las paredes frías, el aire desconocido. Me había preparado para números, tal vez planes vagos, pero lo que me devolvió la mirada fue algo más nítido. Dentro había páginas que describían mi perdición con meticuloso detalle.
transferencias de activos, embargos de propiedades, incluso el guión de una acusación preparada con nombres, fechas y el tipo de lenguaje destinado a manchar la reputación de un hombre hasta que nadie le estrechara la mano. La tinta era limpia, las líneas mesuradas, pero cada palabra cargaba con el peso de la traición. Mis ojos se posaron en un nombre garabateado en los márgenes, Juez Harris. Lo conocía, todos en el pueblo lo conocían. El suyo era un apretón de manos que decidía el futuro. Había notas personales adjuntas a su expediente escritas a mano por mi esposa. Sé discreto, no sospecha nada. Las letras flotaron en mi visión por un instante, pero no por dolor. Ya no. No sentía el pánico desgarrador que una vez creí que traería la traición. Mis manos sí temblaban, pero era por algo más frío, preciso, como el suave zumbido de una espada antes de hacer contacto. Había estado construyendo esto durante años. No meses ni semanas, años. Mientras yo plantaba árboles en el patio trasero y reemplazaba la cerca vieja, ella colocaba los ladrillos de mi ruina. Cerré la carpeta y permanecí en silencio un buen rato. El reloj de la pared marcaba un ritmo constante, como burlándose del ritmo lento y metódico de su plan. No iba a igualar su rabia con el caos. No. Actuaría con la misma paciencia que ella me había demostrado. Cogí mi teléfono y escribí un solo mensaje a Daniel. Empecemos. Su respuesta llegó casi al instante, un simple emoji de pulgar hacia arriba, sin palabras. Ya habíamos hablado bastante en las últimas semanas. Él sabía lo que eso significaba. A partir de ese momento mis pasos se volvieron deliberados. Empecé con la casa, no con las paredes ni los muebles, sino con el papeleo. Discretamente, vendí ciertos activos que tenían mi nombre demasiado ligado a ellos. Nada de grandes transferencias, nada de movimientos repentinos, solo pequeñas transacciones olvidables que se desvanecían en el ruido del mercado. Al mismo tiempo comencé a convertir mis posesiones en objetos más difíciles de tocar. Un cuadro que acumulaba polvo en el pasillo terminó en manos de un coleccionista 3 pueblos más allá. Una colección de libros raros heredada de mi padre se subastó en una subasta privada a nombre de otra persona. Documenté cada movimiento que hacía, no para mí sino para el día que necesitaría mostrarlo frente a alguien importante y ver cómo cambiaba su expresión. Guardé duplicados en diferentes lugares, una memoria USB en mi escritorio, otra en el forro de mi abrigo. Por las noches paseaba por la casa y observaba sus hábitos. Todavía me sonreía por las mañanas, todavía me preguntaba si quería más café, todavía me besaba en la mejilla antes de dormir. Ya no era cariño, era actuación, y le hice creer que yo seguía siendo el público. Una noche, mientras estaba en la encimera de la cocina cortando manzanas para los niños, dijo: «Deberíamos pensar en refinanciar la cabaña». No levanté la vista del periódico. «¿Por qué?». Se encogió de hombros, deslizando el cuchillo por otra rebanada. «Es que es un buen momento financieramente. Nos vendría bien el dinero». Asentí como si lo considerara. Pero en mi interior lo añadí a mi memoria otro paso en su silenciosa campaña. Daniel y yo hablábamos en breves ráfagas, nunca por teléfono durante mucho tiempo. Nos vimos 2 veces en persona, una en el rincón del fondo de un café al que nunca solíamos ir, y otra en su garaje, con la radio a todo volumen para tapar nuestras palabras. «¿Estás seguro de esto?», preguntó por segunda vez, apoyado en su banco de trabajo con las manos manchadas de grasa. «Lo tengo claro desde el día que vi la primera página», dije. «¿Quiere llevárselo todo? Entonces nos aseguraremos de que no le quede nada». Su boca se torció en algo que no era exactamente una sonrisa. «Va a llevar tiempo. No tengo prisa». Me di cuenta de que la paciencia era el único idioma que entendía. Y si quería que me oyera tenía que hablarlo con fluidez. Pasaron las semanas. En apariencia la vida seguía como siempre. Asistimos a la barbacoa de un vecino. Nos reímos con amigos en una cena. Ella contaba historias sobre nuestro matrimonio perfecto mientras su mano se posaba suavemente sobre la mía y yo la dejé ahí. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, abría el cajón de mi escritorio y sacaba la carpeta de nuevo. No para leerla, me la había aprendido de memoria cada línea, sino para recordarme su peso, porque no podía permitirme actuar imprudentemente. Algunas noches pensaba en confrontarla, en ponerle la carpeta delante y preguntarle cuánto tiempo llevaba ensayando esta actuación,
pero eso sería darle demasiadas vueltas. Le daría vueltas, tal vez incluso aceleraría su plan. No, la satisfacción no vendría de verla retorcerse en esta cocina. Vendría después cuando se diera cuenta de que el suelo bajo sus pies había desaparecido. La última parte de mi preparación llegó una tarde lluviosa de jueves. Estaba en el estudio organizando la última tanda de documentos en sobres etiquetados cuando vibró mi teléfono. El nombre de Daniel iluminó la pantalla. Respondí en voz baja. ¿Sí? Hubo una pausa al otro lado, solo el leve zumbido de la estática. Luego la voz de Daniel baja y firme. Tengo una forma de derribarlos a todos. Me recosté en la silla apretando el teléfono con fuerza. ¿Todos? Todos, repitió. Pero no es rápido. Requerirá paciencia. Quizá más de la que te sientes cómodo. Miré la carpeta sobre el escritorio con los bordes desgastados por las manos. El reloj de la pared volvió a sonar firme e inmutable. Tengo paciencia, dije. La línea se quedó en silencio un momento antes de que él respondiera. Entonces empezamos ahora. La paciencia nunca había sido mi virtud, pero aprendí rápidamente que en una guerra como esta, la sincronización lo era todo. Atravesaba los días como un fantasma, el marido derrotado en el que todos suponían que me había convertido. Cada suspiro, cada mirada abatida, cada paso silencioso por la casa era cuidadosamente medido. Necesitaban verme débil, inofensivo, y yo les daba exactamente eso. Observé a mi esposa desde el otro lado de la mesa de la cocina mientras hablaba con David sobre finanzas con una voz ligera casi juguetona. David relajó los hombros cuando entré, no por comodidad sino porque asumió que yo no me daba cuenta, y se lo dejé creer. Cada asentimiento, cada sonrisa cortés era una armadura. Debajo mi mente registraba cada movimiento, cada patrón. El nombre del juez Harris surgía con más frecuencia entretejido en sus conversaciones como una sombra que creían que no percibía. Sí lo percibí. Catalogué cada palabra, cada pausa, cada mirada sutil. Daniel se movía sin ser visto. Una fuerza silenciosa tras la cortina. De vez en cuando recibía una nota suya, un mensaje breve, un punto de encuentro, una información que convertía la más mínima observación en una estrategia. Nunca me contaba con detalle lo que hacía. Confiaba en que yo comprendería el patrón a medida que se desarrollaba. Era una danza, y ambos íbamos un paso por delante pero invisibles para ellos. Empecé a contactar a las personas a las que el juez Harris había perjudicado a lo largo de los años. El primero fue un pequeño empresario que, tras buscar un acuerdo justo, salió derrotado y endeudado del tribunal. Sus ojos se iluminaron cuando me acerqué a él con cuidado, con preguntas mesuradas y una empatía genuina. Lentamente, como ladrillos que se colocan en un muro, recopilé historias. Cada relato de esperanza perdida, cada caso de avaricia se convirtió en otra prueba que guardaría. Luego llegó la viuda a quien le habían quitado su casa injustamente, con la voz temblorosa al relatar el juicio que le había cambiado la vida. No me conocía, pero lo compartió todo porque el recuerdo la quemaba demasiado fuerte como para callarlo. Su dolor se convirtió en mi guía, su confianza en mi arma. Cada reunión estaba cuidadosamente orquestada. Entraba en cafés, bibliotecas, incluso en rincones tranquilos de parques públicos, escuchando, grabando, tomando notas. Las conversaciones eran en voz baja, las miradas se movían rápidamente, pero las paredes no podían contener la verdad para siempre. Cada historia que recogía pintaba al juez Harris no como un hombre de leyes, sino como alguien imprudente en su avaricia, corrupto en su poder. Mantuve estos encuentros separados de mi casa, separados de mi esposa, separados de la fachada que mantenía. En casa era paciente, casi invisible. Fuera era preciso, deliberado, recogiendo hilos para tejer un tapiz que ellos jamás podrían ver venir. Las noches eran largas y silenciosas. Me sentaba en mi escritorio con la carpeta abierta y el bolígrafo en la mano, trazando conexiones, cronogramas y evidencias. Mi mano se movía automáticamente, escribiendo, conectando puntos sin saltarme ningún detalle. Pensaba en el poder de la paciencia, en la fuerza de la espera. Creían que el juego era suyo, pero no entendían que en silencio el control crece. Esperar, observar, escuchar, esas eran mis herramientas. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba la ventana y la casa se asentaba a mi alrededor, mi esposa pasó por mi estudio. Se detuvo, quizá curiosa, pero no dijo nada. Asentí levemente, como si no estuviera absorto en nada, y volví a mi trabajo.
Cada día ella intentaba sutilmente sondear, comprender por qué no reaccionaba, por qué no confrontaba. Cada día la dejaba fallar, reforzando mi discreta ventaja. Me reuní con Daniel 2 veces esa semana. La primera vez en un café apartado me deslizó un pequeño sobre por encima de la mesa. Dentro había registros que no habría podido obtener sola, discrepancias financieras, quejas confidenciales, los esqueletos ocultos en la oficina del juez Harris. No hablamos mucho. Las palabras sobraban. Las pruebas hablaban por sí solas. Cada pieza era un martillo. Cada lima un clavo en los cimientos de la estructura que estaba construyendo contra ellas. La segunda reunión fue más corta, en la tranquilidad de su garaje. La radio sonaba a bajo volumen, ahogando los pequeños ruidos de nuestra planificación. «Creen que el tiempo está de su lado», dijo, limpiándose las manos con un trapo. «No saben lo que puede hacer la paciencia». «He aprendido», respondí. «Cada momento que espero es un paso más que no vieron venir». La mirada de Daniel se cruzó con la mía, aguda y calculadora. «Pronto las historias tendrán un escenario. Una periodista ha accedido a publicarlas, pero quiere pruebas, pruebas irrefutables». Se me encogió el pecho, no de miedo, sino del lento y controlado pulso de la anticipación. La prueba siempre había sido mi moneda, mi escudo. La teníamos fragmentada, dispersa en reuniones, archivos y conversaciones. Pero ahora necesitaba ser ensamblada, pulida e irrefutable. Un solo paso en falso y todo estaría perdido. Asentí, reconociendo en silencio la gravedad de lo que nos aguardaba. El periodista era la pieza final, el eco que llevaría nuestro trabajo a la luz pública. De vuelta en casa mantuve la calma, representando la fachada de un hombre vencido por las circunstancias. Cada sonrisa a mi esposa, cada conversación informal con David estaba cuidadosamente ensayada. Me movía por las habitaciones como una sombra, inadvertido, pero con la vista puesta en todo. Su consuelo era mi ventaja. Cada pequeña victoria en la paciencia añadía peso al momento que finalmente llegaría. La semana transcurrió pesada y pausada. Pasé junto al retrato familiar con la mirada fija en nuestra imagen completa e intacta. La ironía era aguda. Creían que esa imagen podía destruirse. Pero la verdad, la paciencia, el trabajo silencioso, todo era mío. No tenían ni idea de lo lejos que había ido de ellos, de lo meticulosamente que se había registrado cada interacción, cada historia recopilada. Pasaba horas solo por la noche revisando grabaciones, notas y fotografías. Cada detalle importaba: un tono de voz, un cambio de postura, una mirada tardía. Estas eran las pequeñas traiciones y pistas que, llegado el momento, demostrarían su culpabilidad. Y mientras el reloj avanzaba con firmeza marcando el lento paso de los días, sentí la calma de la certeza apoderarse de mí. Los cimientos estaban listos. Los muros que había empezado a construir en secreto eran fuertes, preparados para resistir cualquier contraataque. Una mañana, un suave timbre en mi teléfono rompió el silencio. Apareció un mensaje de Daniel. «Ella cree que estás acabado. Es hora de demostrarle que la paciencia es un arma». Lo leí, lo sentí pesado y guardé el teléfono en mi bolsillo. El trabajo aún no era público. El periodista aún no había actuado. El escenario aún no estaba preparado, pero yo estaba listo. La paciencia había sido mi mayor prueba, y ahora, de pie en la quietud de mi estudio, comprendí su poder. El siguiente paso sería deliberado, preciso e imparable, y pronto el mundo sabría la verdad. El periodista esperaba, pero solo si yo podía presentar la prueba irrefutable y absoluta. El peso de la tormenta que se avecinaba oprimía el silencio de la casa, pero por primera vez la recibí con agrado porque sabía que estaba listo. La seguí en silencio esa noche, manteniéndome entre las sombras como si fuera parte de la noche misma. Cada paso que daba era mesurado, con cuidado de no alertarla, con cuidado de no dejar que el peso de lo que sospechaba se reflejara en mis movimientos. Las farolas pintaban la acera con manchas doradas y sombras, y me moví entre ambas, invisible pero plenamente consciente. Mi corazón latía con firmeza, no con miedo, sino con frío cálculo. Cada paso, parte de un plan mayor. Entró en el hotel con deliberada compostura, rozando ligeramente con la mano una carpeta que llevaba. Esperé, agachado detrás de un coche aparcado, mientras el juez Harris salía del vestíbulo con expresión despreocupada y practicada. Los dos subieron juntos por el ascensor, y lo seguí solo con la mirada y el teléfono. Cada mirada, cada gesto, cada sutil intercambio de la carpeta quedó grabado. No me apresuré,
No me asusté. Capturé cada detalle como si me fuera la vida en ello, porque en cierto modo así era. Las puertas del ascensor se cerraron, dejándome solo con el leve zumbido del edificio tras sus paredes. Esperé contando los segundos a medida que pasaban, memorizando los pisos en los que se detenían, los patrones de su interacción. Cuando regresaron al vestíbulo una hora después, estaban serenos, fingiendo que la reunión era meramente informal. No los confronté, no armé una escena, simplemente retrocedí, manteniendo la distancia, dejando que la evidencia se hiciera más clara. Cada fotografía, cada grabación, era un fragmento de la verdad que eventualmente empuñaría. De camino a casa, con las calles vacías y resbaladizas por la lluvia, revisé las imágenes en mi teléfono. Mis manos descansaban ligeramente sobre el volante, mi mente repasando cada momento, cada sutil traición, cada indicio de que el plan que tanto había sospechado era real y meticuloso. Las imágenes eran nítidas, su sonrisa despreocupada, el discreto asentimiento, el deslizamiento de documentos entre ellos. La frialdad en mi pecho se endureció hasta convertirse en un borde deliberado, agudizado por años de preparación. Había esperado, había observado, y ahora tenía lo que necesitaba. En casa hice copias de seguridad de las grabaciones en 3 lugares distintos, cada copia cifrada, cada ubicación elegida con precisión. No habría errores, ninguna evidencia perdida, ningún descuido. Esta fue la culminación de la paciencia, la recompensa del largo y lento juego que había estado jugando desde que la traición se hizo evidente. Daniel me había advertido que este momento sería crítico. Me aseguré de que nunca me lo arrebataran. Al día siguiente Daniel llegó silenciosamente con una presencia discreta pero imponente. Nos sentamos a la mesa de la cocina con la carpeta y el teléfono entre nosotros. Repasó cada imagen y clip en silencio, recorriendo con los dedos los bordes del teléfono como si sintiera el peso de la verdad que contenía. Finalmente levantó la vista y sonrió, la primera sonrisa sincera que le había visto en semanas. «Esto es todo», dijo. «Esto acaba con ellos». Asentí, pero no dije nada. No hacían falta palabras. La tensión en la sala era palpable. Una comprensión mutua entre 2 hombres que habían esperado, observado y actuado con cautela. Cada historia, cada prueba, cada conversación discreta nos había conducido a este momento. Estábamos listos. Durante el resto del día mantuve la fachada. En casa sonreí cortésmente, charlé un rato e incluso le serví un café a mi esposa mientras pasaba por la cocina. Ella siguió actuando como si yo todavía no me diera cuenta, como si todavía estuviera débil, como si todavía estuviera ciego a todo. Y le dejé creerlo. Cada gesto que hacía era deliberado, cada pausa mesurada. Mi paciencia era mi arma, mi serenidad mi escudo. Más tarde esa noche llamé a Daniel. «Todo está listo», dije en voz baja y firme. «Ella no sabe que lo tenemos». «Lo sé», respondió. «Ahora nos movemos con cuidado. El tiempo lo es todo. Un paso en falso y todo se desmorona». Pensé en los meses de preparación, las noches silenciosas, la planificación meticulosa y las alianzas que habíamos forjado discretamente. Cada momento había sido una prueba de resistencia, de moderación. Y ahora, mientras las sombras se alargaban fuera de la ventana de mi estudio, sentí la calma antes de la tormenta. No una tormenta de caos, sino una tormenta de precisión, paciencia y consecuencias inevitables. Pasamos la noche revisándolo todo de nuevo. Cada archivo, cada foto, cada fragmento de vídeo fue examinado, catalogado y contrastado. Los movimientos de mi esposa, los gestos del juez Harris, incluso la ligera tensión en la postura de David en reuniones anteriores, todo tenía su lugar en el rompecabezas. Para cuando me acosté tenía una visión clara de la verdad. Un registro del engaño y la confianza de que la justicia, mi tipo de justicia, estaba cerca. La mañana llegó con la misma precisión silenciosa. Recorrí la casa como si nada hubiera cambiado. Preparando el desayuno, revisando el correo electrónico y manteniendo la calma. Cada detalle, cada interacción formaba parte de la representación continua. Ella seguía sonriéndome. Seguía hablando con naturalidad, seguía actuando como si la casa estuviera a salvo, como si hubiera ganado. Pero yo sabía que no era así. El equilibrio había cambiado, sutil pero irrevocablemente. Ya no era yo quien estaba siendo engañado. Yo era quien tenía el poder. Por la tarde llegó el primer aviso oficial, nuestra fecha de audiencia. El sobre era sencillo,
La carta nítida, las palabras ineludibles. Lo abrí lentamente saboreando la serena claridad que solo la paciencia puede brindar. El juez Harris presidiría. El mismo hombre cuya imagen se había grabado en mi mente la noche que lo seguí, cuyos gestos y palabras había catalogado, cuya traición había quedado plasmada en cada fotograma. Leí los detalles una y dos veces, dejando que la información calara hondo en mi conciencia. El tiempo, el proceso, el cronograma, todo encajaba a la perfección con el plan que habíamos preparado en silencio. No sentí miedo, no sentí pánico, sentí preparación. Los meses de lenta evolución, las sombras, la paciencia, todo convergió en ese instante. Llamé a Daniel inmediatamente. Listo, dije. Harris presidirá. Su voz tranquila pero firme se escuchó a través de la línea. Bien, eso significa que el escenario está listo. Hemos preparado el caso, hemos reunido las pruebas, ahora solo es cuestión de ejecutarlo. Dejé que las palabras se asentaran entre nosotros, un silencio tan deliberado como la preparación que nos había traído hasta aquí. La casa, antes un lugar de observación silenciosa, de cámaras ocultas y planes susurrados, ahora albergaba una tensión diferente. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón era testigo de meses de cuidadosas maniobras. Cada secreto, cada movimiento, cada detalle estaba ahora a punto de enfrentarse a las mentiras que se habían construido a plena vista. Me recosté en mi silla dejando que el peso del momento me dominara. La fecha del juicio estaba fijada, las pruebas eran innegables, y las sombras en las que me había movido durante tanto tiempo estaban listas para ser desplegadas. Justicia, paciencia y precisión, esas eran mis armas. Y pronto el mundo vería las consecuencias de cada engaño, cada traición, cada mentira calculada. Eché un vistazo a la carpeta en mi escritorio, al teléfono, a los videos. Cada uno era un testimonio del trabajo que habíamos hecho en silencio. La calma antes de la tormenta había terminado. Había esperado, observado y actuado. Ahora era solo cuestión de tiempo. El tribunal, el juez y el propio engaño llegarían a un acuerdo del que ya no podrían escapar. Observé cómo la sala se llenaba, cada silla ocupada por desconocidos cuyos ojos brillaban con curiosidad y juicio. El aire era estéril, impregnado de un tenue aroma a madera pulida y papel viejo, pero debajo, sentía el peso invisible de la anticipación. Mi esposa estaba sentada frente a mí, con una postura perfecta, los labios curvados en una sonrisa de confianza. Su abogado la imitó, con esa sonrisa burlona que decía, «Ya hemos ganado, no hay nada que puedas hacer». Los observé a ambos sin pestañear. No me veían como realmente era, paciente, mesurado y completamente preparado. El juez Harris entró entonces con su pesada toga y la imponente presencia del mazo. Su mirada me recorrió brevemente, distante, como si yo fuera una nota al pie de una historia que él ya creía escrita. Mantuve la expresión neutral, con las manos ligeramente cruzadas sobre el regazo, incluso mientras cada nervio de mi cuerpo vibraba con una tensión contenida. La audiencia comenzó, las voces alzándose con una formalidad entrecortada. Las acusaciones llegaron rápidamente, cuidadosamente ensayadas, cada una diseñada para retratarme como cruel, inestable e indigna. «Me han estado controlando», declaró el abogado de mi esposa con voz aguda y dientes brillantes en una sonrisa practicada. «Manipulando finanzas, decisiones, y ahora se atribuyen autoridad sobre asuntos que nunca debieron haber sido suyos». No interrumpí. Dejé que las palabras me inundaran como olas sobre una roca, frías e inflexibles. Oí los murmullos de la galería, las débiles exclamaciones, las notas garabateadas de quienes creían en la historia que les contaban. Mi propio latido era firme, controlado, cada exhalación mesurada. Lo había previsto. Querían el caos, una reacción que pudiera tergiversarse para demostrar aún más mi inestabilidad. No les di nada. Mientras continuaban los interrogatorios observé. Noté la ligera vacilación cuando mi esposa mencionó discrepancias financieras, la evasión cuidadosa cuando me miró. Incluso la sonrisa burlona del abogado flaqueó momentáneamente al darse cuenta de que su relato dependía completamente de creencias, no de hechos. Mi preparación, cada documento, cada susurro grabado, cada imagen que había capturado en la sombra me habían conducido a esto. Podía esperar. Podía dejar que se desenmarañaran solos. Entonces Daniel se levantó.
Su movimiento era tranquilo y pausado. Llevaba consigo una carpeta ligera pero significativa y se acercó al estrado con serena autoridad. Su señoría, dijo en voz baja pero firme, antes de proceder tengo pruebas que podrían cambiar el curso de este caso. Sentí que la sala se transformaba en ese instante. Las cabezas se giraron, los susurros resonaron en la galería. La sonrisa de mi esposa se desvaneció casi imperceptiblemente. El juez Harris hizo una pausa a media frase, apretando los dedos en el borde de su estrado y entrecerrando los ojos con la sospecha instintiva de quien de repente se enfrenta a información desconocida. La mano de Daniel descansaba ligeramente sobre la carpeta, pero se sentía como el peso de la inevitabilidad misma. Proceda, dijo finalmente el juez con voz entrecortada y mesurada. Daniel abrió la carpeta y sacó una tableta. La pantalla iluminó su rostro con una luz tenue al tocar el primer expediente. Observé cómo cambiaba la expresión del juez, un destello inicial de curiosidad seguido de una congelación como si la evidencia lo hubiera agarrado por el cuello. La sala quedó en silencio, y el murmullo habitual de especulaciones se evaporó al instante. El video comenzó. La voz de mi esposa, captada con perfecta claridad, se superpuso con las palabras del juez Harris de aquella reunión nocturna que había seguido. Cada gesto, cada intercambio de documentos, cada sutil gesto de obediencia o secretismo quedó al descubierto para todos. No sentí ningún triunfo, solo la fría satisfacción de la precisión. La verdad cuidadosamente recopilada y resguardada ahora exigía atención en un mundo construido sobre el engaño. Sus manos temblaron levemente mientras se reproducía el video, delatando un atisbo de pánico que no pudo disimular. El abogado abrió la boca para interrumpir, para objetar, pero incluso él se detuvo, presa de la incertidumbre. El tribunal, acostumbrado a seguir los procedimientos, se esforzaba por asimilar la verdad visual que tenía ante sí. Me quedé quieto, dejándolo desarrollarse con el pulso medido, sabiendo que esta era la culminación de meses de observación silenciosa, planificación minuciosa y paciencia. La voz de Daniel era tranquila mientras narraba con ligereza sobre la grabación, señalando los momentos claves sin exagerar. Observen el intercambio. Estos documentos nunca se discutieron en reuniones familiares. Estas transferencias financieras fueron deliberadas, selectivas y ocultas. Esto no es especulación, son hechos documentados. La galería se movió, inclinándose hacia adelante. Los susurros se convirtieron en un silencio atónito. Los rostros en la sala delataban incredulidad, incluso ira, al desmoronarse la narrativa que habían aceptado sin cuestionarla. La compostura de mi esposa comenzó a quebrarse, su anterior confianza se disolvió bajo el peso de la evidencia que había asumido que jamás podría confrontar. La mano del juez Harris se levantó levemente, un gesto pequeño e involuntario, con una expresión indescifrable pero tensa. Sentí la primera grieta en la armadura de arrogancia que los había protegido a ambos durante tanto tiempo. Las mentiras cuidadosamente urdidas, destinadas a dominarme y avergonzarme, se deshacían hilo a hilo, visibles para todos, innegables. Me recosté ligeramente en la silla, con las manos aún entrelazadas, observando en silencio. Cada detalle importaba: la pausa en su voz, la tensión de su mandíbula, el desvío de su mirada hacia el suelo. Estaba aprendiendo en ese preciso instante que la paciencia y la preparación meticulosa superaban a la confianza y al engaño. El video terminó. El silencio persistió, denso y pausado. El ritmo habitual de la sala, el rasgueo de los bolígrafos, las toses suaves, se había suspendido. Daniel cerró la carpeta con cuidado, mirándome a los ojos con una silenciosa afirmación. Habíamos llevado a cabo el proceso lento, la meticulosa paciencia que nos había traído a este momento crucial. Señoría, continuó Daniel con tono firme, solicitamos que el tribunal tome nota inmediata de esta prueba y la permita orientar todos los procedimientos futuros. La mano del juez Harris se quedó suspendida sobre el estrado, congelada por un instante que pareció eterno. Miró hacia la galería, a mi esposa y finalmente de nuevo a Daniel. La tensión era casi palpable, una corriente eléctrica que recorría la sala. Todos percibieron que la audiencia había dado un giro irreversible. No hablé. No tenía nada que añadir, no era necesario actuar. El trabajo se había hecho mucho antes de este día, en la sombra, en las observaciones silenciosas, en la paciente acumulación de la verdad. Había esperado, me había preparado, y ahora el momento solo exigía que la evidencia hablara.
La mirada del juez se detuvo en la tablilla, trazando las líneas de la traición, los intercambios en los que había sido cómplice, la incriminación deliberada que pretendía despojarme de todo. Cada movimiento, cada palabra, cada mirada que había registrado con tanto esmero pesaba en la balanza. Me permití una respiración mesurada, de esas que llegan tras años de espera, tras meses de acción cuidadosa y deliberada. El tribunal, las mentiras, la traición, todo estaba a punto de enfrentarse a lo innegable. Y el momento frágil pero explosivo se extendía ante nosotros, esperando el siguiente paso, el inicio del juicio. Las exclamaciones resonaron en la sala mientras la grabación seguía reproduciéndose implacable y precisa. Cada gesto, cada susurro, cada mirada furtiva de mi esposa al juez Harris quedó capturado con absoluta claridad. No se trataba simplemente de una reunión. Intercambiaban documentos, se los pasaban como si llevaran a cabo un ritual criminal silencioso. Su peso denso e innegable oprimía la sala. Permanecí sentado con las manos juntas y el corazón firme. Había esperado este momento durante meses. La paciencia, la observación, la cuidadosa recopilación de pruebas, todo condujo a este instante. El juez Harris se removió en su silla con un destello de irritación en el rostro. «Esto es irrelevante», ladró aunque su voz temblaba como la de alguien que se enfrenta a una prueba irrefutable. Su mazo golpeó nerviosamente el estrado. El abogado de la parte contraria intervino intentando recuperar el control, protestando por la repentina interrupción del relato que habían ensayado. La voz de Daniel irrumpió tranquila y pausada con una autoridad que no dejaba lugar a negaciones. «Esto es evidencia de conspiración, su señoría», dijo, dando un paso al frente. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo, una afirmación silenciosa, una promesa de que todo lo que habíamos planeado se estaba desarrollando exactamente como estaba previsto. La sala se transformó. Susurros y papeles revueltos reemplazaron los murmullos confiados de antes. El secretario del tribunal se inclinó hacia un funcionario hablando con tono apresurado y urgente. Las cabezas se giraron. El rostro de mi esposa palideció con los labios apretados y la mandíbula apretada. La mirada de Harris, habitualmente tan autoritaria, se movía nerviosamente mientras procesaba la realidad de la exposición. Por primera vez su arrogancia encontró resistencia. No resistencia legal, sino la fría e ineludible verdad. Me permití observar en silencio, fijándome en cada microexpresión, en cada vacilación. La habitación del hotel, los documentos intercambiados, la colusión, todo era innegable. Habían confiado en el secreto y la presunción, pero la ley, las pruebas y la preparación habían convertido su certeza en fragilidad. El abogado de mi esposa abrió la boca, buscando una línea de argumento, alguna grieta que explotar, pero la serena presencia de Daniel lo silenció antes de que pudiera hablar. «Estos documentos se ocultaron intencionalmente», continuó Daniel. «Se intercambiaron en privado, con el propósito de socavar el mismo sistema que su señoría juró defender. Esto no son rumores, son hechos documentados». La galería reaccionó, y los murmullos se convirtieron en un asombro colectivo. La gente se inclinó hacia adelante entre la incredulidad y la curiosidad, sintiendo que los cimientos de la sala de la justicia en esa sala se tambaleaban. Los dedos de mi esposa temblaron, delatando su pánico interior, y vi a Harris moverse ligeramente apretando los puños. Se creían intocables, protegidos por la autoridad y la expectativa. No hablé. Dejé que la evidencia hiciera el trabajo, sabiendo que cada segundo desmoronaba la narrativa que habían construido con tanto cuidado. La paciencia que había cultivado durante meses, las tardes tranquilas dedicadas a catalogar, respaldar y memorizar cada detalle, finalmente habían dado sus frutos. Podía ver las grietas formándose en los muros de su serenidad. La voz de Daniel continuó, tranquila pero firme, señalando fotogramas específicos de la grabación. «Observen la secuencia, sus movimientos, las transferencias de documentos, las conversaciones ocultas. Esto no es casualidad. Es una conspiración. Colusión. Intento de manipulación de la autoridad legal para beneficio propio». Incluso el rostro del juez, a menudo ilegible y distante, delataba tensión. Apretó la mandíbula. Sus ojos se posaron en mi esposa y luego volvieron a la tableta. No había escapatoria, ninguna negación plausible. La sala, que había comenzado el día con un aire de certeza ensayada,
Ahora se sentía frágil, suspendida al borde de la revelación. Me permití respirar con calma de forma pausada y pausada. Cada momento, cada detalle capturado, cada paso planeado había conducido a este preciso desenlace. Había permanecido en silencio sereno, paciente, el observador perfecto en una casa construida de traición. Ahora la verdad hablaba por sí sola. Y entonces llegó el momento. El alguacil, figura de orden y autoridad, dio un paso al frente, no hacia mí ni hacia mi esposa, sino hacia el juez Harris. El gesto atrajo la atención de inmediato, la sala contuvo la respiración. Un murmullo recorrió la galería, los ojos se abrieron de par en par, las cabezas se giraron. Harris levantó la mano involuntariamente, un destello de inquietud cruzó su rostro. El peso de la autoridad, de años de supuesta inmunidad, cambió en ese instante. El hombre que se creía intocable ahora enfrentaba las consecuencias de su complicidad. Cada intercambio, cada plan oculto, cada asunción de control se desvelaba ante él, expuesto a todos en esa sala. Permanecí sentado tranquilo, con las manos juntas y el corazón firme, observando el lento e inevitable desmoronamiento del engaño que una vez me pareció impenetrable. La galería se inclinó hacia adelante. La sala del tribunal permanecía en silencio salvo por el sutil zumbido de la tensión, el suave movimiento de los papeles y las suaves respiraciones. Los dedos de mi esposa jugueteaban con su bolígrafo, con la mandíbula apretada y la mirada fija. La mirada de Harris se cruzó con la mía brevemente, un silencioso reconocimiento de la trampa tendida meses atrás, de la paciencia que había cambiado el curso de la situación. Daniel permaneció a mi lado, firme, con la mirada serena en medio de la tormenta de mentiras expuestas. Su señoría, dijo en voz baja, dirigiendo la atención de nuevo a las pruebas, todo esto demuestra una intención deliberada. No especulación ni acusación, sino hechos. La ley debe ahora responder a los hechos. Dejé que persistiera el impacto de la verdad presionando contra cada fachada practicada, cada mentira ensayada. Había esperado, me había preparado, había observado, y ahora en la quietud tensa de la sala había llegado el primer momento de ajuste de cuentas. La traición, la colusión, los años de engaño silencioso, todo quedaba al descubierto. Mientras el alguacil se acercaba al juez Harris, la sala pareció respirar con expectación colectiva. Sentí el sutil cambio, el giro del poder, el triunfo silencioso que no provenía de la rabia, sino de la preparación, de la paciencia, de la meticulosa acumulación de pruebas irrefutables. La caída había comenzado. Me moví por la sala con una calma que no sentía. Cada sonido resonaba de forma distinta, el movimiento de papeles, el murmullo de susurros, el áspero taconeo de tacones sobre el suelo pulido. El juez Harris había sido escoltado fuera, su mazo resonando contra el estrado como un último recordatorio de su corrupción. No me inmuté. Había esperado este momento durante semanas y aún así una satisfacción se instaló silenciosamente en mi pecho, no triunfal, simplemente precisa. El tribunal declaró el juicio nulo y se nombró a un nuevo juez. Observé la transición en silencio, prestando atención a cada expresión a mi alrededor. El rostro de mi esposa permaneció sereno, pero las grietas eran visibles, una ligera mueca en la comisura de los labios, una mano temblorosa mientras aferraba sus notas legales. La sala misma pareció exhalar. Las mentiras que se habían urdido, las falsas acusaciones, las manipulaciones, todo había sido desmantelado de un solo golpe. Mantuve la mirada fija en ella, sintiendo un vacío donde la ira y el triunfo se entrelazaban. Había ganado la batalla legal, sí, pero la guerra personal, la que me había consumido las noches, la que había convertido mi hogar en un lugar de observación silenciosa y paciencia calculada, estaba lejos de terminar. Cuando la nueva jueza tomó asiento, noté un sutil cambio en el comportamiento de todos. El abogado contrario intentó mantener el control, pero sus manos lo traicionaron. Cada mirada sutil, cada nervioso ajuste de corbata o manga, se convirtió en un hilo en el tapiz de su desenlace. Al reanudarse la audiencia, las afirmaciones de mi esposa fueron desmanteladas metódicamente. Cada mentira que había usado para retratarme como cruel, inestable e indigno de la vida que había construido fue refutada con pruebas tan exhaustivas que no dieron lugar a manipulación. Los documentos que había reunido, las grabaciones, los testigos, cada pieza encajó como fichas de dominó cuidadosamente colocadas. Su credibilidad se hizo añicos visiblemente.
Se recostó en la silla con la postura rígida como si intentara no derrumbarse por completo bajo el peso de la exposición. Pude ver a David entre el público sentado en silencio con los hombros encorvados evitando mi mirada. Había quedado atrapado en la resaca de su engaño y ahora flotaba entre el miedo, la culpa y la confusión. No me moví para sostener su mirada. Dejé que encontrara su propia comprensión, que sintiera la gravedad de la verdad sin mi interferencia. El proceso concluyó rápidamente después de eso. El tribunal reconoció formalmente los nuevos hechos, admitió la mala gestión del caso por parte del juez Harris y validó la integridad de las pruebas que había recopilado. Las alegaciones de mi esposa fueron desestimadas por completo. En esa sala el ambiente cambió, la autoridad de la ley se alineó con la verdad por primera vez en todo este calvario. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse con susurros que se filtraban como ecos de revelación, permanecí sentada un momento más. Mi mente repasaba cada detalle, repasando las noches que había pasado organizando, documentando y planeando. Cada paso silencioso que había dado me había llevado hasta aquí. Cada gesto paciente, cada interacción cuidadosamente disimulada había sido necesaria. No me permití sonreír, no dejé que la satisfacción se convirtiera en arrogancia. Este no era el final, era un punto de control. Más tarde, cuando la sala se vació, caminé por los pasillos con paso mesurado. Los suelos pulidos reflejaban mi imagen ligeramente distorsionada, recordándome que las apariencias siempre habían sido una herramienta en esta guerra, para engañar, para ocultar y ahora para revelar. Pasé por delante del despacho de la nueva jueza, observando su esmerada profesionalidad, la energía sutil pero firme que dejaba claro que respetaría la ley y las pruebas que tenía ante sí. Me permití un discreto asentimiento aunque nadie lo viera. De vuelta en casa, el silencio me recibió. Las sombras de las habitaciones se extendían más allá de lo que permitía la luz del día y dejé que la quietud se instalara. La batalla legal había concluido a mi favor, pero el aire seguía cargado de tensión. Los hilos personales de la traición aún no se habían desenredado por completo. Aún podía sentir el peso del engaño en los rincones de las habitaciones, en la silenciosa ausencia de confianza que se había roto y ocultado cuidadosamente durante años. Entonces, tarde esa noche, llamaron a la puerta. Se me encogió el corazón, no de miedo sino de anticipación. La luz del pasillo proyectaba largas sombras mientras me acercaba al origen del sonido. Allí, de pie, con una vacilación que no le había visto antes, estaba David. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, luego los apartó rápidamente. Una mezcla de culpa y algo parecido a la esperanza se reflejaba en su rostro. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Hice una pausa, sintiendo el peso de los años comprimidos en un instante. Cada paso en falso, cada plan oculto, cada mentira y cada verdad que habían forjado la fractura de esta familia conducían al presente. Su presencia en mi puerta fue inesperada pero inevitable. No me apresuré a responder, no hablé de inmediato. En cambio, dejé que la gravedad de su pregunta flotara entre nosotros. Sí, dije finalmente con firmeza. Pase. Al entrar en la casa silenciosa, el espacio entre nosotros cargaba la tensión de todo lo sucedido y de todo lo que estaba por venir. No sabía qué diría. Ni siquiera podría decir la verdad que llevaba dentro. Pero una cosa era segura. El siguiente capítulo de esta guerra personal comenzaba y por primera vez no se libraría en solitario. La puerta se cerró tras él y la noche adquirió un ritmo tenso y silencioso, como si la casa misma contuviera la respiración esperando lo que vendría después. David estaba en mi puerta con la lluvia goteando de su cabello, cada gota dibujando una línea en su rostro tenso como una confesión grabada en el agua. No me moví para saludarlo. La habitación olía ligeramente a tierra húmeda y tela mojada y la tormenta afuera presionaba su ritmo contra las ventanas. Se movió de un pie a otro evitando primero los míos, luego los levantó con una vacilación que reflejaba cada arrepentimiento tácito entre nosotros. Necesito contártelo todo, empezó en voz baja, casi ahogada por el retumbar de un trueno lejano. El dinero, las mentiras, la traición. Creí que la estaba protegiendo a mamá. Creí que no te importaba. Dejé que el silencio se extendiera, pesado y deliberado. Sus palabras me impactaron de una manera inesperada, agudas pero extrañamente reveladoras, no solo sobre él sino sobre mí, sobre la distancia que había dejado crecer,
las silenciosas ausencias en nuestro hogar que habían dejado vacíos que solo el engaño podía llenar. Mi hijo había estado desesperado, actuando movido por el miedo y la confusión, y en su desesperación, había reflejado las fallas que yo había intentado ocultar. Mentiste, dije finalmente con voz firme aunque sentía una opresión en el pecho. Creíste que el engaño podía ocultar lo que debería haber sido honestidad. Ese es el error. Se estremeció ante mis palabras, pero no discutió. En cambio, tragó saliva con fuerza, la humedad de sus mejillas se reflejó en la tenue luz del pasillo. Yo no quise hacerte daño. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Hiciste lo que creías correcto, respondí con un tono más suave. Pero la intención no borra las consecuencias. Aprendiste demasiado tarde que la lealtad se pone a prueba en la oscuridad, y las acciones en la sombra rara vez permanecen ocultas. Me apoyé en el marco de la puerta, dejando que la tensión se asentara entre nosotros. Había ira, sí, pero también el peso de la comprensión. Bajó la mirada con la vergüenza grabada en el rostro. Lo siento. No sabía hasta dónde llegaría. Lo observé en ese momento, observando al chico que había cometido errores, al joven que luchaba por reconciliarlos. El perdón no era posible, todavía no, pero quería que comprendiera la lección que se escondía tras el dolor. Me acerqué, bajando la voz. La lealtad se prueba en la oscuridad, dijo. Recuérdalo. Sus ojos se cruzaron con los míos brevemente, con un destello de alivio y miedo entrelazados. Asintió una vez bruscamente como un soldado que responde a una orden, y sin decir nada más se dio la vuelta y salió a la lluvia. Lo vi desaparecer en la tormenta. El sonido del agua golpeando el pavimento afuera resonaba en mi pecho. Cerré la puerta y me recosté contra ella sintiendo el peso de todo lo que había confesado. No era solo su traición sino el espejo que me ofrecía. Los silencios que había permitido, las lagunas emocionales que había descuidado, la fría distancia que había dejado espacio para que la manipulación se colara sin que me diera cuenta. No me arrepentía de las medidas que había tomado contra mi esposa y el juez Harris, pero sentía el dolor de haber permitido que mi propio hijo navegara el miedo solo sin la verdad. La noche se alargó. Me senté en mi escritorio revisando archivos una vez más. Cada carpeta era un recuerdo, cada documento una huella en el camino de justicia que con tanto esfuerzo había construido. La tormenta afuera se intensificó, golpeando el techo como dedos impacientes exigiendo una solución, pero adentro la casa estaba silenciosa, contemplativa. Me serví una taza de café solo y dejé que el vapor subiera dibujando líneas contra la tenue luz. Entonces, mientras el amanecer se acercaba a los límites de las nubes de tormenta, llamaron a la puerta más suave que la de David, más deliberada con el peso crujiente de la burocracia. La abrí y encontré una carta en el umbral, empapada por las esquinas pero por lo demás intacta. Mi nombre estaba escrito con letra clara y precisa. La recogí limpiando las gotas de lluvia restantes. El sobre llevaba el sello del Colegio de Abogados del Estado. Me temblaban ligeramente las manos, no de miedo sino de anticipación. Lo abrí y desdoblé la carta, leyéndola con atención, absorbiendo cada línea. El contenido era conciso y directo. El juez Harris estaba siendo investigado por múltiples casos, su conducta bajo escrutinio, las denuncias formalizadas. El documento establecía que la investigación sería exhaustiva, que se podría llamar a testigos y que mi testimonio podría servir de catalizador para la rendición de cuentas. Sentí una punzada de satisfacción contenida, atenuada por la certeza de que este era solo un paso más en un largo camino. La justicia ya no era teórica sino procesal, tangible, avanzando. El sistema, a pesar de sus defectos y retrasos, había comenzado a alinearse con la verdad. Dejé la carta y me recosté en la silla, dejando que se asentara. La batalla legal había cambiado por completo, la guerra personal con mi esposa se había ganado en los tribunales, y ahora los poderes externos que habían intentado manipular los resultados estaban expuestos. Sin embargo, a pesar del progreso, la tormenta de emociones, decepción, alivio, tensión persistente, persistía. Pensé de nuevo en David, en el momento en que se paró en mi puerta, en las lecciones que aún no había asimilado del todo. No podía deshacer el pasado, pero sí guiar el presente, asegurar que la lealtad, la verdad y la valentía moldearan sus decisiones futuras. Susurré suavemente a la habitación vacía,
un mensaje que esperaba que llevara consigo: el precio de las acciones ocultas siempre es mayor de lo que parece. Las horas transcurrieron en un silencio reflexivo. Revisé mis propias acciones con escrutinio, sopesando la paciencia frente a la reacción impulsiva, el cálculo frente a la moralidad. Cada decisión, cada paso retrasado, cada decisión mesurada me había traído hasta aquí, al borde de la justicia, con la claridad brillando a través del caos de la traición. Entonces miré por la ventana observando las últimas gotas de lluvia deslizarse por el cristal. El mundo exterior estaba limpio pero aún incierto. Aún quedaban batallas por librar, revelaciones por revelar, y la frágil reconstrucción de la confianza, especialmente con mi hijo, apenas comenzaba. Volví a la carta una vez más, pasando los dedos sobre el sello en relieve, dejando que el peso de la responsabilidad calara en mí. El camino a seguir ya no era solo la venganza personal, ahora estaba entrelazado con la justicia institucional, con la exposición de la corrupción que había amenazado no solo a mi familia sino también las vidas de muchas otras personas. La tormenta había pasado, pero la calma que siguió fue engañosa. Sabía que el viaje no había terminado. La disculpa de David, la investigación del bar, los fragmentos de verdad que se habían revelado eran piezas de un rompecabezas mayor y cada una exigía atención, cuidado y paciencia. Cerré la carta y la guardé en un cajón junto con los demás documentos cruciales, la base de un largo camino que ahora estaba en plena marcha. Afuera la mañana era húmeda pero radiante y la luz se derramaba sobre el pavimento como una esperanza tentativa. Respiré hondo, concentrándome, consciente del delicado equilibrio entre la justicia, el perdón y la vigilancia. Luego, con paso mesurado, comencé a prepararme para la siguiente fase, la que garantizaría que cada mentira, cada traición fuera justificada y que la verdad al final prevaleciera. Me encontraba en el porche de mi casa reconstruida, con las tablas bajo mis pies calientes por el sol del atardecer, el aire a mi alrededor, nítido y limpio, sin la pesadez que una vez se aferró a cada rincón de estas paredes. Habían pasado meses desde que la tormenta de la traición arrasó mi vida, dejando escombros tangibles e invisibles, y ahora el mundo se sentía más estable, más tranquilo, como si finalmente hubiera respirado hondo y exhalado la tensión que una vez lo definió. El jardín que antes ignoraba prosperaba. El viejo roble junto a la entrada extendía sus ramas hacia el cielo con raíces profundas e inquebrantables. Había plantado más que árboles en los últimos meses, había plantado paciencia, determinación y una inquebrantable autoestima que ningún engaño podía erosionar. El correo seguía llegando a diario, facturas, cartas, alguna que otra tarjeta de alguien que había observado en silencio cómo mi vida se fracturaba y ahora regresaba con cautela. Entre ellas nada cargaba con el peso del miedo o la exigencia, nada que me obligara a doblegarme o inclinarme. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente aliviada. El juez Harris había sido inhabilitado. El proceso judicial había seguido su curso, arrastrando pruebas, testimonios y las sombras tras las que se escondía. Cada expediente que había recopilado, cada grabación que Daniel y yo habíamos conseguido había inclinado la balanza. Recordé su expresión cuando se anunció la inhabilitación: incredulidad acompañada de una vaga y amarga comprensión de que la justicia, por muy demorada que se hubiera hecho, finalmente había llegado. Mi esposa se había marchado del pueblo en silencio. Su partida no estuvo marcada por la confrontación sino por la ausencia. Los rumores en nuestro vecindario eran inevitables, una advertencia sobre el orgullo, la avaricia y el desmoronamiento de alguien que una vez había usado el encanto como un arma. No la vi irse, no la seguí. No había satisfacción en perseguir sombras que ya no importaban, solo un reconocimiento firme y privado de que la tormenta había pasado, dejando solo los vestigios que había decidido preservar: mi nombre, mi dignidad y la serena maestría de una vida recuperada. David, mi hijo, reconstruía lentamente su vida, a kilómetros de la mía, intentando conciliar sus acciones con su comprensión de la lealtad. Habíamos hablado con moderación, con cuidado, cada conversación mesurada y ponderada con cautela. El perdón aún no era posible, pero el reconocimiento comenzaba a arraigarse. Sabía que el camino para él era largo, la distancia que había recorrido en la oscuridad tomaría tiempo para enmendarla. Le había ofrecido orientación, no juicio, una mano, no un martillo. Me apoyé en la barandilla del porche viendo cómo el sol se ponía en el horizonte. Su luz se derramaba sobre el césped, cálida y dorada,
iluminando los espacios donde antes se cernían las sombras. Pensé en la primera noche que oí su voz tras aquella puerta, la noche en que me dijo que era demasiado orgulloso para contraatacar. Creía que el orgullo era debilidad, que el silencio mesurado y la observación eran pasivos, pero se equivocaba. Yo había luchado en los espacios tranquilos, en los rincones ocultos, con una paciencia que ella no podía comprender. La casa misma parecía reflejar la transformación. Las paredes recién pintadas no guardaban rastros de confianzas rotas ni de planes susurrados. Cada habitación estaba dispuesta con intención, los objetos colocados con cuidado, un reflejo no de vanidad sino de propiedad de mi vida, de mis decisiones, de mi mundo restaurado. Caminé lentamente por la casa, rozando ligeramente los muebles con los dedos, recorriendo los caminos que había recorrido innumerables veces en contemplación, en planificación, en silenciosa preparación para la inevitable confrontación con el engaño. Incluso ahora sentía el pulso de la vigilancia bajo la calma. Se había hecho justicia, pero la vida exigía atención, reparación y constante conciencia. Me serví una taza de café y la llevé al porche, inhalando el aroma mientras el vapor ascendía en volutas mezclándose con el aire fresco de la tarde. La ciudad más allá de mi propiedad zumbaba débilmente, la vida avanzaba a su ritmo inconsciente, ajena a las guerras privadas libradas, a la paciencia y precisión que habían convertido el caos en triunfo. Los recuerdos afloraron sin ser invitados, las carpetas que había llevado, las noches que pasé siguiendo sombras, las conversaciones tranquilas con Daniel donde los planes se desarrollaban con minuciosa deliberación. Cada paso había sido calculado, cada pausa necesaria, cada decisión un ejercicio deliberado de control y estrategia. Comprendí entonces que la venganza no se trataba de destrucción, se trataba de recuperación, de restaurar el equilibrio que otros habían intentado perturbar. Y en esa restauración, había encontrado una victoria más profunda que la que cualquier tribunal podría conceder, la victoria de mis propios principios inquebrantables intactos. Bebí el café lentamente, saboreando su calor, dejando que la sensación me anclara en el presente. Mis ojos recorrieron el horizonte, notando el suave resplandor de las farolas que comenzaban a encenderse a medida que el sol se ponía. Había una cualidad casi sagrada en ese momento del día, un suave recordatorio de que los finales eran temporales, de que la noche siempre seguiría al día, y sin embargo la promesa del amanecer nunca estaba en duda. Había vivido en la oscuridad lo suficiente como para apreciar la certeza de la luz. En silencio volví a pensar en David. Las lecciones que esperaba que me transmitiera eran sencillas, pero profundas, que la lealtad requería valentía, que la integridad exigía paciencia, y que la fuerza a menudo se expresaba en silencio, no en voz alta. Le había dejado palabras breves pero deliberadas, una brújula más que un mapa. Él navegaría sus propias tormentas y yo lo observaría desde la distancia, preparada para guiarlo cuando fuera necesario, pero ya no obligada a protegerlo de las inevitables verdades de la vida. Volví la mirada hacia mi interior, reflexionando sobre el arco de mi propio viaje. Las pérdidas habían sido reales, un matrimonio fracturado, la confianza rota, noches pasadas en soledad y vigilancia, pero las ganancias habían sido mayores: claridad, dignidad y la recuperación de mi yo. Comprendí que al vengarme con precisión silenciosa, al negarme a dejarme arrastrar por el caos, había preservado lo que más importaba: mi identidad, mi brújula moral, mi voluntad de vivir sin miedo ni concesiones. El sol se cernía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el patio, y me permití un momento para simplemente existir en la quietud. Sin planes, sin enfrentamientos, sin conspiraciones susurradas, solo el ritmo mesurado de la respiración, los latidos del corazón y el suave susurro del viento entre los árboles. Sentí la plenitud de una vida recuperada, la satisfacción de saber que había resistido, me había adaptado y había salido intacto. Y mientras los últimos rayos de luz se derramaban por el porche, calentándome el rostro, hablé en voz baja, sin dirigirme a nadie en particular, una declaración al mundo y a mí mismo: algunas batallas se ganan sin levantar la voz, solo manteniéndose firme. Dejé que las palabras flotaran en el aire, pausadas como una promesa llevada por la brisa del atardecer. En ese instante la dignidad no solo se restauró, sino que se afirmó absoluta e inquebrantable. Había luchado, había resistido y había vencido, no a través del caos, sino con paciencia, precisión y la fuerza serena que nace de comprender el propio valor.
La noche se acercaba suave y expectante y allí me quedé en paz, preparada para lo que viniera después, sabiendo que los cimientos que había reconstruido eran inquebrantables.